¿no? Pero va a ser pues, cuando lo grabé. Por eso yo tengo que irla cambiando para que sus actividades aparezcan en tiempo. Ya me cambiaron el reglamento, ahora es obligatorio. Luego tienen todo el derecho de hacer examen ordinario, excepto cuando. ¿Cuándo no tienen derecho a hacer ordinario? Cuando tenemos menos de 60%, no, 80%. O sea, menos del 60% de 60 ya no tienen derecho a hacer ordinario. De cualquier otra forma tienen derecho a hacerlo. Entonces está medio ambigua la regla porque dice que hay que hacer parciales, pero no son obligatorios. Entonces, ya hablé con el director y me dicen, sí, las actividades cuentan como parciales. Entonces, las actividades, 20% de la calificación son las actividades y 80% el ordinario. Pero, pues hay un truco. Si ustedes sacan el 90% de los puntos de las actividades, exentan el ordinario. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen las actividades, tienen pasar la materia. ¿De acuerdo? Ahora, las actividades de la clase, y les voy a asignar un fármaco. Va a ser un fármaco del cuadro básico, porque va a haber cuadro básico de Listecalis, alguien me lo mandó. No va a ser un fármaco nuevo, difícilmente va a ser un fármaco nuevo, pero cada uno va a tener su fármaco y van a trabajar sobre ese fármaco, información sobre ese fármaco. ¿Okay? Es con el propósito de hacer actividades como farmacodinamia del fármaco, farmacocinética, etc. Pero también, si ustedes trabajaran en una empresa farmacéutica y les tocara desarrollar un medicamento genérico, eso que yo les estoy pidiendo serían cosas que les pedirían para integrar un documento maestro que se llama dossier, así, dossier con doble S, palabra francesa, media rara, pero... Y ese documento maestro pues trae información sobre el fármaco, sobre los métodos analíticos, sobre la estabilidad del fármaco, sobre la formulación. No le voy a pedir la formulación porque no está en innovación farmacéutica. Y trae la prueba de intercambiabilidad. Ustedes saben que un medicamento genérico tiene que tener las mismas propiedades en cuanto a seguridad y eficacia que el medicamento innovador. ¿Ante quién se registra un medicamento? ¿O quién autoriza que un medicamento se produzca y se comercialice? ¿Cofepris? Cofepris. ¿Qué quiere decir Cofepris? La vamos a mencionar 8,000 veces porque pues es ahora sí que mamá Cofepris. Y no solo aplica para empresas farmacéuticas, también aplica para laboratorios clínicos, todo lo que tenga que ver con la salud. ¿Por qué quiere decir Cofepris? Cofepris es Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. Es una comisión federal. Hay una comisión estatal que se llama COEPRIS, no sé qué funciones tenga. Sé que también se meten algunas cosas, pero COFEPRIS es si tienen un laboratorio de lo que se trabaja en un laboratorio los van a auditar. Clínicos, microbiológicos, farmacéuticos, todo. ¿Qué más? Por favor, que entren a una página que se llama Google Scholar. ¿No está en internet? Ahí pueden buscar artículos. Pónganle, no sé, tuberculosis. Lo pueden buscar por año, por palabra. Es como el símil de los buscadores de artículos.
se llama Scopus. ¿Nunca han usado Scopus? Scopus lo pueden entrar si están aquí en la UABC o si tienen acceso remoto a la UABC. Y también pueden buscar artículos también por temas, por autores. La diferencia entre Scopus y Google Scholar es que Scopus solo le va a presentar artículos indizados. Pues no sé si se escribe de las dos formas, pero... ¿Qué quiere decir indizados? Pues que están en una base de datos, en un índice, pero para eso tienen que cumplir ciertos criterios de calidad, y esos criterios de calidad generalmente se basan en la revisión hecha por otros investigadores. O sea, yo quiero publicar un artículo, lo mando a una revista y pares, o sea, científicos, lo revisan y me dicen si está correcto o no está correcto. Entonces tienen que aprobar y no siempre lo aprueban. No solo tiene que aportar algo a la ciencia, sino que tiene que cumplir con requisitos de calidad científica, de rigor científico. Sobre los análisis tienen que ser hechos con cierto equipo, las gráficas tienen que tener cierta calidad, mi discusión y mis conclusiones tienen que ser, pues, válidas, digamos, ¿no? Entonces, si pasa eso, si lo aprueban y se publica, pues se pasa a un índice. Y el Scopus, el índice más importante es, se llama JCR, que es decir, Journal Citation Reports. Y Scopus es de una editorial que se llama Elsevier. Pero también es muy serio. O sea, si estás en Scopus, tu artículo está válido. Entonces, Scopus solo van a encontrar artículos indizados. Google Scholar, hasta lo que viste en el periódico, lo que escribiste en cualquier parte te va a aparecer en Google Scholar. Es muy general. Entonces, le voy a pedir que pongan Cornejo-Bravo. ¿En cuál de los dos? Puede ser en los dos, pero ahorita por fácil, porque no sé si van a poder entrar a Scopus en Google Scholar. Cornejo-Bravo, mis apellidos. Es que ustedes, no sé si todavía lo hagan, pero en farmacocinética hacían una práctica al principio de búsqueda de bibliográficas. ¿Ya no lo hacen? Farmacocinética, ¿no? Ok. Debe aparecer como un perfil. Píquenle al perfil. Ya lo hizo el Google Scholar, yo no le pedí que lo hiciera, ellos lo hicieron solo. Y si entran a mi perfil, pues no, es que me estoy presentando, pues. Sí, o sea, es así. Estoy presentando porque vienen los artículos que hemos publicado. Van a aparecer por año, aparece, el primero que aparece es el artículo más citado. Pues tienes más citas, no románticas, pero románticas. Es inversamente proporcional el artículo de las citas románticas, las citas bibliográficas. ¿Sí saben lo que son esas citas, verdad? ¿Sí saben lo que son? ¿No? Son las veces que otro artículo ha mencionado mi artículo. Entonces aparece el artículo y luego acá número de citas. Aparece en el perfil, por un lado aparecen unas barritas con el número de citas por año, no sé qué rollo, ¿no? Le pueden poner donde dice, le pueden poner opción por año, o sea, para presentar los artículos por año,
por default aparece por el que tiene más citas. Y si le ponen por año, pues les va a aparecer cuántos por año, 2024 primero y luego así. Entonces, bueno, no, pues nada más es mi carta, es para no tirar ese rollo de quién soy. Ahí están los artículos. Si a alguien le interesa participar en un proyecto, en un investigativo o algo así, pues necesita primero ver esos artículos para ver si les interesa y qué les interesa. Lo que más hacemos aquí es biomateriales. Biomateriales para la farmacéutica, aunque también se usan para el área ambiental, porque muchos biomateriales tienen capacidad para atrapar metales. Ustedes saben, en Tijuana se hace un chorro de electroplatinado, ¿no? Y el electroplatinado es contaminar con cromo, plomo, estaño. Para deshacerse eso no es tan fácil. Entonces se buscan materiales que los atrapen esos metales. Ok, entonces la clase, no he pasado lista todavía porque está esperando que llegara. La clase la vamos a empezar a las 8:10 para que no haya pretextos. Si alguien llega cuando están pasando listas, se le pone retardo, pero una vez que se guarda la lista ya no hay retardos. ¿Okay? No, para que no me pregunten. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta sobre cómo se va a calificar? Sí, ¿qué pasa si alguien manda tarde su trabajo? Lo voy a revisar. Le voy a quitar puntitos. ¿Cuántos? Híjole, pues no he hecho las rúbricas. Puntito menos, no sé. Depende de qué tan tarde lo entregue. Entonces, ¿de qué se trata la materia? Bueno, tendríamos que estudiar de dónde viene. Pues es una parte de la farmacología. Díganme partes o áreas de la farmacología. ¿Cómo que partes? Por ejemplo, farmacodinámica. Es una parte de la farmacología, ¿sí o no? Hay otra parte que es farmacocinética. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿O qué es farmacodinámica? Es el estudio, la farmacodinámica estudia lo que le hace el fármaco al cuerpo y la farmacocinética es el estudio de lo que le hace el cuerpo al fármaco. Sí, es una forma de explicarlo muy buena. Entonces, farmacodinámica es el efecto. Vamos a dar un pequeño repaso de farmacodinámica. Y farmacocinética, pues, es el curso temporal del fármaco en el cuerpo. Y ustedes ya saben que el fármaco se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta, no se elimina. Ese proceso empieza en la liberación del fármaco, que es lo que vamos a estar viendo. Se llama LADME, ¿verdad? Sistema LADME. ¿De acuerdo? Liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces ya lo podemos ir. ¿Qué otras partes de la farmacología tenemos? ¿Tenemos toxicología? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay que acordarnos que todo fármaco es un tóxico y todo tóxico es un fármaco. ¿De qué depende? De la dosis. De la dosis. ¿Quién lo dijo? Entonces sí tenemos toxicología, es una rama. Es una actividad. Creo que ustedes en su plan de estudio no llevan toxicología obligatoria, ¿no? ¿Y optativo sí?
ese es el problema de tener tan poquitos créditos, ¿no? Ya no se sepan, pero el nuevo plan de estudios tiene más créditos, también tienen pues, más semestres, ¿no? Son 9. Porque, ¿vale? Son 10. Ah, son 10. Sí, cierto, por el servicio social. Es a discutirse, ¿no? O sea, es más tiempo, más dinero, más todo, también mayor preparación, no sé, es controversial el asunto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras áreas le ponemos a esto? Farmacognosia. ¿Qué más? Farmacoterapéutica. Pues también todo lo de farmacia, hospitalaria, clínica, todo. Le metemos ahora nanotoxicología, ¿verdad? Porque pues ya estamos en el mundo, en la época nano. Algún día tendremos nanorobots que nos reparen los tejidos, ¿no? Algún día. Bueno, entonces, la biofarmacia, pues también es parte de la farmacología. ¿Qué es lo que estudia o qué es lo que busca la biofarmacia? Tener medicamentos eficaces y seguros. Quieren túnselos como lema. ¿Y qué requerimos para que un medicamento sea eficaz? Para que sea eficaz necesitamos que llegue al blanco terapéutico. ¿Me podrían dar un ejemplo de un blanco terapéutico? Como Si yo digo blanco terapéutico, cuando yo hago, o sea, para no confundirnos, cuando yo hago una pregunta, imagínense que un alumno de la secundaria les está preguntando a ustedes algo. Entonces, imagínense que un alumno de secundaria dirá, ¿qué es un blanco terapéutico, hermana? ¿Quién le diría? Tal vez algo que debe cumplir el medicamento para el paciente, como aliviar el dolor. Por ejemplo. Entonces, ¿dónde sería? ¿Qué sería el blanco terapéutico si queremos aliviar el dolor? la dosis para sus efectos. No, pero... ¿No es la zona en la que actúa el fármaco? Sí, o sea, ¿dónde actúa el fármaco? ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace el fármaco? ¿Dónde? Primero, entonces es bien importante en farmacología desarrollar los blancos terapéuticos. ¿Dónde? ¿Dónde va a actuar? Entonces, vamos a usar el ejemplo del dolor, que es quizás uno de los mejores ejemplos. ¿Cuál sería el blanco terapéutico de un fármaco para evitar el dolor? O disminuir o eliminar el dolor. ¿Dónde actúan los medicamentos que alivian el dolor? Pues actúan en todo el cuerpo. Inhiben la ciclo de oxigenación. Entonces ahí nos vamos, que para empezar hay que conocer pues la fisiopatología del dolor, ¿no? Y un dolor es inflamatorio. Un dolor es inflamatorio. No todos los dolores que existen en el mundo son inflamatorios. Por ejemplo, yo definiría dos: inflamatorio y neuropático. El neuropático es el que da en los nervios. No necesariamente se está inflamando algo, simplemente está dañado, ¿verdad? Pero la mayoría de nos golpeamos, nos da una fiebre, nos duele una muela, se nos infecta una muela, nos da una caries. Esos dolores son inflamatorios. Entonces lo que queremos es evitar el mediador del dolor. Es a lo que podemos llegar.
eliminar. Son varios los mediadores de dolor. Uno de ellos son las prostaglandinas. Entonces, ¿cómo evitamos que se sinteticen prostaglandinas? Pues se inhibe una enzima en el proceso de formación de prostaglandinas. Las prostaglandinas se sintetizan a partir del ácido araquidónico, que es un ácido graso lineal. En uno de los procesos hay una ciclación porque las prostaglandinas tienen ciclos en su estructura. Y esa enzima se llama ciclooxigenasa. Entonces hay que inhibir la ciclooxigenasa. ¿Eso con qué se logra? Con fármacos que se conocen como AINES. ¿Qué quiere decir AINE? Antiinflamatorio no esteroideo. ¿Verdad? Eso quiere decir que hay antiinflamatorios esteroideos que tienen otro mecanismo de acción. Básicamente inhiben casi todos los procesos de generación de mediadores del dolor. O sea, el esteroideo no nomás inhibe las prostaglandinas, inhibe otros mediadores del dolor. Y son los más potentes. Pero no los utilizamos tanto porque tienen muchos efectos secundarios. Como inhiben básicamente pues, la replicación celular, pues nos tienen muchos efectos como cataratas, como diabetes, como etc. Entonces les agregamos los AINES, que son digamos más light. Entonces todos inhiben las ciclooxigenasas, excepto el paracetamol, que ese ni siquiera se sabe cómo funciona. Y todos los AINES tienen las mismas propiedades. Todos son ácidos y todos irritan el estómago. ¿Por qué? Creo que porque absorban también a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Porque las prostaglandinas también tienen que ver con la síntesis de la mucosa gástrica. Para empezar, son ácidos, o sea, es una propiedad físico-química. Son ácidos, y una propiedad de un ácido es ser irritante, ser corrosivo. En el estómago tenemos nosotros ácido, pero es un ácido clorhídrico que no penetra. Está ahí, ácido, y nos irrita, sí, pero no tanto, porque la mucosa nos protege. Pero un ácido como el ácido salicílico se absorbe e irrita cuando se absorbe. Inhibe las prostaglandinas, dos factores juntos. ¿Ah? Entonces ese es un efecto secundario. ¿Ah? Entonces, ya vimos lo del flanco terapéutico. Normalmente es un receptor el que hay que atacar, o una enzima, como en el caso de la ciclooxigenasa, o ADN, por ejemplo, un anticancerígeno. Pues esos son los blancos farmacológicos. Entonces, la primera parte es que sean eficaces. Para que sea eficaz, necesito que llegue un blanco terapéutico, y ese blanco terapéutico va a ser receptor, enzima o ADN. Puede estar en todo el cuerpo, como dice su compañero, pero si es un tumor no está en todo el cuerpo, sí. Al principio no, al menos. Si es un antidepresivo, ¿dónde queremos que actúe? El sistema nervioso central. Acá arriba, ¿no? Y va a tener que pasar una red metoencefálica y todo eso que vamos a ver. Entonces, para que sea un medicamento eficaz, yo necesito que llegue al blanco farmacológico. La pregunta es, ¿está fácil hacer que un fármaco llegue a un blanco farmacológico? ¿Que directamente vaya al blanco, que directamente vaya a un tumor? No. Algún día vamos a llegar a eso. ¿Sí? Digo, cuando hablamos de áreas de investigación, precisamente lo que nosotros nos dedicamos es tratar de que llegue. ¿Sí? Pero ahorita todavía no. Ahorita con lo que nos conformamos es que llegue a circulación sistémica. O sea, a todo el cuerpo. Con eso nos conformamos ahorita. Pero se supone que ya había eso, pero no se permitió. ¿Qué? Que lleguen al blanco terapéutico. Con nanotecnología crearon un fármaco que llegaba justo al blanco, y podía hacer su efecto si había una inflamación o si había algo, y si no había, no se desechaba por el cuerpo, pero no lo permitió la farmacéutica. ¿Por qué? Porque perderían mucho. Bueno. No vamos a hablar de eso.
Porque sabes que las farmacéuticas es de las compañías más consideradas como malignas o algo así, ¿no? Hay muchas teorías conspiratorias contra las farmacéuticas, ¿no? Que se pueden curar cosas con bicarbonato y no, dicen que no, para que seas como, no sé si sea cierto. Ahorita vamos a ver sobre inversiones y eso. Pero, ok, entonces ahorita, eficaz para nosotros ahorita es que llegue a circulación sistémica. Entonces tenemos que hacer que el fármaco llegue a circulación sistémica. ¿Y qué sería seguros? Pues que no sean tóxicos, ¿no? Efectos secundarios. Mínimos. Y cero efectos adversos. ¿Cuál es la diferencia entre efecto secundario y efecto adverso? Un efecto secundario puede ser negativo o puede ser positivo, y un efecto adverso es siempre negativo, siempre afecta a la persona que consume. Está bien. Está bien, pero como que le falta algo. ¿Alguien más? Sí, tengo una... El adverso es el que no tiene como reparo, no tiene tratamiento. ¿Y el otro sí? El mínimo es que no afecta tanto. Pero el secundario no. El secundario se quita cuando se suspende el consumo del medicamento. ¿Y el otro no? Y el otro no. Okay, yo lo entiendo un poquito. Sí, todo eso es cierto, pero yo lo entiendo un poquito diferente. El secundario es causado por el mecanismo de acción del fármaco o de las propiedades físico-químicas. El mejor ejemplo es la irritación gástrica por los AINES. ¿Verdad? O sea, está causado porque es un ácido y porque tiene efecto en la síntesis de prostaglandinas. Y un efecto adverso es idiosincrásico. O sea, a veces no se sabe ni por qué ocurre. Y por ejemplo, la aspirina produce un síndrome que se llama de Reye. Es como una alergia, pero muy intensa. Ocurre principalmente en niños. Entonces, ese es un efecto adverso. No es esperado. Digo, se sabe que va a ocurrir en un cierto porcentaje, pero nos gustaría que no existiera. Y no tiene que ver tanto con el mecanismo de acción. Normalmente son respuestas inmunes muchas veces. En el caso del síndrome de Reye, ocurre en niños, nada más que afortunadamente ya casi no se usa aspirina en niños. Entonces ya no tenemos tanto ese problema, pero... Y sobre la severidad, pues, efectos secundarios que son severos, o sea, un AINE puede producir una úlcera, un sangrado gástrico, pero los efectos adversos, pues, pueden ser letales, ¿no? Hace 2 años, el año pasado, hace 2 años, falleció un profesor jubilado por una reacción adversa. Se llama Steven Johnson, algo así. Que le salen granitos en todo el cuerpo, incluyendo los ojos, la mucosa, y se vuelve como una infección y pues, septicemia, ¿no? Los efectos adversos, por cierto, los efectos adversos se tienen que reportar. O sea, si ustedes detectan un efecto adverso, ¿a quién le toca reportar? Al que lo detecte. Pueden ser los farmacéuticos, pueden ser las enfermeras, pueden ser los médicos. ¿Dónde se hace esto? Puede ser en los hospitales, donde se detecte, se tiene que reportar. Ahora ya se hace electrónico. No sé en qué materia lo vayan a ver, aquí nada más les platico que existe ese proceso. Es parte de las actividades de los farmacéuticos. Se establecen centros de farmacovigilancia en los hospitales, al menos en Iztacala y en el Hospital General lo están estableciendo. Algunos de ustedes quizás hagan proyecto de vinculación en el Hospital General y ahí están trabajando en eso. Y hay que reportar.
hay que reportar otra vez a los centros de farmacovigilancia nacionales que pues recopilan información y como se detectan como tendencias, ¿no? ¿Sabes que tal fármaco produce un montón de efectos adversos? Híjole, hay que retirarlo. También hay que avisarles a las empresas farmacéuticas, porque a lo mejor el efecto adverso no es causado por el medicamento, sino por algún excipiente. Digo, si es por el fármaco, pues no hay muchas opciones, pero si es algún producto de degradación, algún excipiente, pues hay que, si ya se detecta que el medicamento de tal laboratorio, un montón de efectos adversos, pues algo está mal, ¿no? Entonces, estamos en una etapa de crecimiento. O sea, yo siento que a ustedes les toca una buena época respecto al área farmacéutica. Pues también me tocó ser director del 95 al 99. Era un plan de estudio nuevo, no había nadie trabajando en farmacia en ninguna parte. Y nos tocó que se abriera el área de farmacia en el Hospital General, ¿no? Ahorita ya hay poquito, ya hay varios de ustedes egresados trabajando, sobre todo en Iztacali, en el Hospital General y en clínicas. Aquí en Tijuana hay muchas clínicas de cirugía bariátrica y estética, ¿no? Entonces pues les toca ahí hay fuente de empleo en la farmacéutica. Entonces podría haber sido peor, lo que quiero decir respecto al área. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para reducir los efectos secundarios? Pues si pudiéramos hacer que el fármaco llegara al blanco farmacológico, se evitarían los efectos secundarios. Si yo me aplico un medicamento y no pasa por el estómago, sino se va directamente a la articulación donde me duele, pues me evito el efecto secundario. Entonces, pues todavía no llegamos a eso, porque ahorita lo que buscamos es distribución sistémica. Sí hay muchos intentos en que llegue al blanco farmacológico, algún día va a pasar, por más que se opongan las empresas farmacéuticas, como dice la compañera. Y yo digo que cuando pase eso, esta clase va a desaparecer, ya no va a existir biofarmacia, va a existir quizás diversión sitio específica, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, tener 500 y feria créditos ustedes, y sí va a tener que ver con nanotecnología, ¿no? Hasta ahorita no se ha avanzado tanto. Hay un principio que se llama EPR, que quiere decir permeación y retención incrementada. Los tumores, se descubrió así por serendipia que los tumores acumulan nanopartículas. Los acumulan porque la vasculatura de los tumores está hecha a la carrera, está muy porosa y no tiene sistema linfático activo o funcional. Entonces entra algo fácil y no sale. Entonces esa estrategia se ha utilizado para tratar tumores. El problema con los tumores es que si están muy grandes, están necrosados, no entra al centro nada. Entonces hasta ahí ha llegado el asunto. Pero también el mismo principio ocurre en las articulaciones y en los tejidos infartados. No, en las articulaciones. Perdón, tejido infartado, en las articulaciones. Entonces se puede hacer que algo llegue directamente a la articulación. Nosotros estamos trabajando ahí con ratas y vemos que las nanopartículas se acumulan en las articulaciones inflamadas, las que están inflamadas. Hay otras cosas. En los tumores, los tejidos infartados y las articulaciones inflamadas tienen pHs más bajos que el tejido normal y están a temperaturas más altas. Entonces algunos materiales que se utilizan son inteligentes, responden a temperatura y pH. Esas son formas de... Eso se llama, si es por el efecto EPR, se llama vectorización pasiva, o sea, nada más por tamaño. Claro, ocupo que la nanopartícula tenga menos de 200 nanómetros. Arriba de 400 ya no funciona. Y la otra idea que es más avanzada es ponerle ligandos específicos contra ciertos tejidos. Por ejemplo, los tejidos tumorales sobreexpresan el receptor de ácido fólico. Entonces, si le pongo una nanopartícula, ácido fólico alrededor, es muy probable que se pegue a un receptor de ácido fólico que
va a estar más probable en un tumor, por ejemplo, de seno. ¿Okay? La otra cuestión es hacer llegar fármacos al cerebro. Hay que pasar la barrera hematoencefálica. Entonces se ha encontrado que en el cerebro, si algo está rodeado de ácido de galactosa, puede entrar al cerebro. O si está rodeado de ferritina, que es el transportador de hierro, puede entrar al cerebro. Entonces son pues áreas de investigación y desarrollo pues para que los fármacos lleguen de manera más efectiva al rango terapéutico y pues reducir efectos secundarios. Porque si logramos que el fármaco llegue directamente al blanco, pues ya lo vamos, ¿no? No te puede todavía muy fácil, pero en eso andamos. ¿De qué dependerá? Entonces, ahorita nos preocupamos porque llega a circulación sistémica. ¿De qué dependerá que un fármaco llegue a circulación sistémica? Díganme algo. ¿De qué creen que dependa? Alquirre Gallardo, Presente. Arce Montoya, Presente. Cortés Olorio, Presente. Cruz Araceli, Presente. Flores Pérez, Flores Perea, perdón, sí, ¿no? Presente. Ya con los lentes se ve diferente. Galindo López, Gómez Villalobos, González César, Lizárraga Alarcón, Presente. Mata Juárez, Presente. Montes Hernández, Presente. Muñoz Salcido, Presente. Navarrete Cisneros, Morantes Crespo, Roca García, Presente. Rodríguez Robles, Presente. Sánchez Morales, Presente. Valdés Martínez, Velázquez Ramírez, Presente. Vera Molina, Samudio Ibarra. Entonces, ¿de qué creen que dependa que un fármaco llegue a circulación sistémica? La absorción. Ok. Primero hay que entender un poquito cómo se hacen las pruebas farmacológicas. Si es en cultivo celular, o sea, porque pues algunas pruebas farmacológicas se pueden hacer en cultivo celular. Por ejemplo, si yo quiero saber si una sustancia es anticancerígena, pues lo primero que tengo que hacer es ver si mata células cancerígenas, ¿verdad? Entonces hago un cultivo celular y le pongo el fármaco y así se muere. Entonces, para hacer esa prueba, el fármaco se disolvió en dimetilsulfóxido. ¿Qué es el dimetilsulfóxido? Un dilatador. ¿Cómo se llama? A lo mejor tiene propiedades, sí. ¿Cómo se dice? O sea, no batalla.
Porque muchos fármacos son insolubles en agua, ¿verdad? Entonces, para no batallar, agarramos todos los fármacos que vamos a evaluar y a todos los disolvemos en dimetilsulfóxido. Porque dimetilsulfóxido es quizás el disolvente universal, o lo más cercano a un disolvente universal. Ustedes, los que llevan fisicoquímica, se acordarán de la constante dieléctrica, ¿no? Recuerden que los disolventes tienen niveles de polaridad medidos como constante dieléctrica, y hay que recordar que igual disuelve igual. O sea, una sustancia polar se disuelve en un disolvente polar, como el agua. Una sustancia no polar se disuelve en una sustancia no polar, como sería el tolueno, benceno, cloroformo, nitrometano. Y de polaridad intermedia tenemos al metanol y etanol, de polaridad intermedia. Entonces, si yo quiero disolver una sustancia, lo primero que tengo que tratar es metanol, porque es en el que es más probable que se disuelva, porque pues está en medio, entonces para allá y para acá. Pero un disolvente pero el metanol ya sabemos que es tóxico, ¿no? ¿Por qué es tóxico el metanol? Porque su metabolito es el formaldehído, ¿verdad? Acuérdense, de la alcohol deshidrogenasa lo convierte en formaldehído, y el formaldehído pues es súper tóxico, produce ceguera y todo ese rollo. Entonces no podemos usar metanol si voy a hacer estudios biológicos, ¿no? Entonces el dimetilsulfóxido es pues menos tóxico. Si lo voy a hacer en animalitos y hasta en humanos, lo voy a hacer por vía intravenosa, la prueba. O sea, la prueba farmacológica la voy a hacer por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque no sé si por otra ruta se absorbe. ¿Ah? Yo lo que quiero es primero ver efecto. Y ya que vi efecto, sí quiero ver si se absorbe por vía oral. ¿Por qué? Porque la vía oral es mucho más conveniente que la intravenosa. Como chorro, 1000 veces, no sé cuántas veces, miles, no sé. Porque en la intravenosa hay que buscar a alguien que sepa, te va a doler, te vas a infectar, bla, bla. Se pueden usar otras vías parenterales, intramuscular, subcutáneo, etc. Pero todas duelen y todas tienen riesgo de infecciones y muchas tienen. Hay gente que se inyecta sola, ¿no? Yo he inyectado a gente, no soy bueno, pero se han animado. Pero normalmente tienes que ir a buscar una clínica, una enfermera que te inyecte y te cobre 50 pesos. ¿Ya? Si el medicamento te lo vas a tomar 3 veces al día, pues estás en un problemota, ¿no? No te vas a inyectar 3 veces al día. Entonces es muy conveniente la vía oral. Entonces por eso le vamos a dar en esta clase pues tanta importancia a la vía oral. No es la única, pero es la más importante. Porque si un medicamento se puede tomar por vía oral, tiene mucha ventaja, hasta comercial, sobre un medicamento que no es por vía oral. Entonces la pregunta es, ok, ¿y qué puede afectar que una sustancia se absorba por la vía oral? La absorción, sí, es el proceso, el problema que tenemos que resolver. ¿Cuáles serían los problemas que pueden ocurrir para que se absorba? Pues definitivamente la formulación. O sea, cómo esté formulado, y ahí sí nos toca a nosotros hacer una formulación adecuada. Hay un problema con biofarmacia, que tecnología farmacéutica se lleve al siguiente semestre. Da una desventaja porque pues, si hablamos de una tableta no sabemos de qué está hecha, ¿no? Y si ya supiéramos, tendríamos ventaja. El plan de estudios anterior de ustedes estaban en un semestre. En este nuevo plan de estudios sí metí mano, y tecnología farmacéutica está en 4º semestre en lugar de 6º. Biofarmacia sigue estando en 6º. Entonces cuando lleguen aquí sus compañeros a su competencia, ya van a saber cómo hacer una formulación, cómo hacer una tableta, porque ahí es tecnología. Sí ocupan saber principios de biofarmacia, pero creo que es más fácil aprender cómo hacer una mezcla de cosas y cómo comprimirla y entender aspectos de absorción y todo eso. Pero vamos a ver algunos detallitos de tecnología, ¿eh? Y la otra cosa muy importante, esto sí lo puedo cambiar yo, ¿no? La otra cosa muy importante son las propiedades
físico-químicas del fármaco. Y está totalmente relacionado con las barreras biológicas. O sea, ¿qué barreras hay que vencer o romper o pasar? Y vamos a estar viendo esto: propiedades físico-químicas de los fármacos y barreras biológicas. Para que un fármaco se absorba tiene que pasar membranas celulares. ¿Y de qué está hecha la membrana celular? ¿De lípidos? ¿Eh? ¿La membrana celular? Membrana celular. Bicapa. Una bicapa lipídica. ¿Y de qué son los lípidos de que está hecha la bicapa lipídica? ¿De qué está hecha? De fosfolípidos. Los fosfolípidos. Y los fosfolípidos empiezan con glicerol. ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? Glicerol. Y luego tiene esterificado un ácido graso. No sé cuántos carbonos, pero 18 es lo más común. Dos de ellos que, por cierto, uno de ellos tiene que tener una insaturación. Ajá, exacto. Y esa insaturación la tiene un doble enlace. La pregunta es, ¿el doble enlace es, los sustituyentes están en posición cis o posición trans? Cis. Y eso es bien importante. La naturaleza es súper, ultra, mega sabia. Y vamos a ver por qué. Aquí un fosfato. Y luego, ¿qué sigue aquí? En la mayoría de los casos es una base. La más común, colina. Y la colina es una amina cuaternaria. ¿Qué es una amina cuaternaria? Es un nitrógeno con 4 enlaces. ¿Cuántos enlaces puede aceptar el nitrógeno? 4. Ah, no, 3 hermano. 3. Si se mete en un cuarto, lo que va a pasar es que le van a faltar electrones y va a tener carga positiva. ¿Ven? No, cuando les diga algo, si ustedes no creen en mí, métanse a su internet y pongan colina. ¿Ah? Es una amina cuaternaria. Entonces, yo le digo base, pero realmente una amina cuaternaria no es una base, porque ya perdió su basicidad. Con 3 enlaces, un nitrógeno es una base, ¿verdad? O sea, es catiónico, va a aceptar protones. Si tiene 4 enlaces, pues va a tener carga positiva. ¿Cuál es la carga neta del fosfolípido? Carga neta del fosfolípido. Cero. Cero. Negativa por el fosfato, positiva por la base. Cero. Excepto que algunos fosfolípidos tienen serina. Un aminoácido. Alcohol. ¿Sí? Con carga neutra. ¿Qué carga tendrá
un fosfolípido que tiene fosfato y que tiene una serina. No hay carga positiva, negativa. Entonces, la doble capa lipídica es neutra, pero por ahí, de vez en cuando, va a haber un fosfolípido con carga negativa. ¿Cuál es la carga neta de la membrana? Negativa. Eso nos lleva a la vacuna del COVID. ¿De qué están hechas las vacunas de COVID? De ARN. De ARN. ¿Qué carga tiene el ARN? Fosfatos. Tiene una base en cada nucleótido, ¿verdad? Pero es una base muy débil. En pH fisiológico no se carga. Entonces la carga neta del ARN y del ADN es negativa. Entonces, ¿cómo se dibuja el ADN? Ayer estaba viendo resumida. ¿Ustedes ya vieron la película Prometheus? Yo tampoco la había visto, pero ayer me vi un resumen de 11 minutos. Y supone que un alien llega a la Tierra y como que se está muriendo algo y se degrada y deja ADN y de ahí salimos nosotros. ¿Cómo se dibuja el ADN? Doble hélice. Doble hélice. Yo no sé hacer. Pero se dibuja como una doble hélice estirada. Un polímero, como sería el ADN, la forma que tendría que tomar es de una madeja. O sea, imagínense a que ustedes, ¿sí conocen las madejas de hilo con las que se teje y ese rollo? Imagínense que agarraran la madeja de hilo y la ventana y que cayeran a la mesa. ¿Cómo caería? Como madeja. Nunca va a caer estirada. Bueno, la teoría dice que en millones de intentos, millones va a caer estirada alguna vez, pero no es lo más probable. ¿Sí? Sin embargo, el ADN lo dibujamos estirado. ¿Por qué lo dibujamos estirado? Porque tiene cargas negativas. ¿Y qué pasa con las cargas negativas? Se repelen. Exacto, y hace que se estire el ADN. El ADN, una solución de ADN va a ser muy viscosa. Entonces ustedes traen ADN y lo ponen en agua, pues va a ser viscoso. ¿Por qué? Porque pues están los palitos de ADN. Entonces cuando yo quiero mover una capa sobre otra, que sería eso la medida de viscosidad, pues va a estar mucha fricción, ¿no? Entonces va a ser viscosita. Es lo mismo que le ponen al champú. El champú está viscoso porque le ponen un polímero con cargas positivas. Lean las, ahora que se está bañando, de que esté hecho champú. Y una cosa que tiene es una mina cuaternaria. Tiene cargas positivas, entonces las cargas positivas se repelen y hace que se quede como estiradito, ¿no? Entonces, es la viscosidad. ¿Tienen clase?